Muchas gracias, Ileana. Ha sido una presentación pues que viene a complementar el texto que nos has compartido. Entonces, vamos a empezar a ver quién quiere comentar primero, quién quiere iniciar el diálogo. Marisa O por esta ocasión que empiece Eugenio, ¿verdad? Porque es que siempre o Eugenio. ahí me mandan a mí, no, y Sí, luego con mucho gusto, pero pues que aparece una gandalla, ¿verdad? Ah, no, no para nada. eh, bien, creo que el trabajo es sumamente interesante y bueno, yo como ustedes saben no soy historiador, soy arquitecto, pero sucede que durante muchos años tuve oportunidad de colaborar en la administración pública, como 25 años, Ay, y qué hay padre. algo muy interesante en este trabajo que es precisamente de las preguntas eh, eh, que se hacen en la investigación y es porque era un personaje tan habilitado, con tanto conocimiento, nunca de escalar a niveles superiores. Y ya lo que yo he observado como una constante en la administración pública es que normalmente estos personajes que están en el nivel superior están muy supeditados a los vaivenes de la política, están muy metidos en esas afinidades con el gobernante en turno, con el grupo en el poder, y efectivamente en la mayoría de las ocasiones pues podemos ver mucha gente calificada en esos niveles. Sin embargo, quien da la base operativa de estas instituciones son precisamente los niveles medios, aquellas personas que sin tener tanta aspiración de figurar políticamente, sí son quienes tienen el conocimiento y el pulso de las oficinas, de los trámites, del día a día de lo que sucede en la administración pública. Y yo creo que en este sentido el trabajo es una gran aportación porque creo que resalta precisamente esta función sin la cual no nos podríamos explicar precisamente cómo ideas que se tenían desde los inicios de la época independiente, por ejemplo, de Lucas Sí. Alamán, que decía que el conocimiento de los recursos del país era la base de un buen gobierno y de la prosperidad de la nación, ¿cómo Ujú. se hace posible todo esto? ¿Quién lo lleva a la práctica? Pues no son los secretarios, no son los funcionarios de primer nivel que están demasiado entretenidos en la política y a quien le debemos todo este progreso y sobre todo la continuidad que se requiere para desarrollar la eficacia en la administración pública, es precisamente estos personajes poco conocidos, poco estudiados, que poco se les valora en la administración pública. Yo creo que ese es, desde mi punto de vista, algo muy importante que resaltar y pues se deriva precisamente de lo que sucede en la vida cotidiana de las instituciones. Otro aspecto que me llamó mucho la atención es también que eh, de lo que ha investigado Ileana y algo que yo también he trabajado, que es la legislación en materia de turismo y patrimonio, hay una de leyes mexicanas con leyes de Francia, de España, y Mm, esto obviamente se debe al trabajo de diplomáticos o de funcionarios como el que se menciona, que tienen la oportunidad de viajar, de conocer cómo se mm. están haciendo las cosas en otros países y con esa experiencia vienen y retroalimentan la legislación mexicana. Creo que esto también es muy interesante, sobre todo cuando se emprenden estudios comparados de la legislación, ver estas similitudes que muchas veces no entendemos por qué son esas similitudes, quién es quien trae esas ideas, quién las vierte en proyectos que luego se convierten en documentos legales, etcétera. Yo creo que estos dos aspectos son muy interesantes de la investigación y merecen ser resaltados, inclusive pues en las conclusiones, en mi Ok, opinión. ok. Muchas gracias. Muy bien. Marisa, ahora sí. Gracias. Bueno, yo primero, agradecer, Tiliana, que
este trabajo porque me ha metido a un mundo que yo prácticamente desconocía. O sea, a pesar de que he trabajado el régimen desde hace décadas, desde la licenciatura, pues la verdad es que nunca me había yo asomado, había yo escuchado el nombre de Busto, pero la verdad es que para mí era prácticamente un actor desconocido y me Ujú. parece interesante el recuperar a estos personajes que les hemos dicho pues de segunda fila o digamos que no son, a ver, sobre el Limantur, pues tú eres una gran especialista de la administración del Limantur, pero bueno, sobre todo los que estamos en este seminario desde el año pasado, pues empezamos primero con los grandotes y ya luego, pues ya se acabaron los grandotes y ahora vamos con los segundos, ¿no? Y luego, y pues las aportaciones que han hecho, por ejemplo, los arquitectos, ¿no? Catherine y Eugenio, trabajando otras cosas que creo que, bueno, yo lo que quería decir es que te agradezco mucho porque creo que enriquece mucho nuestra visión del porfiriato. Yo soy muy mala para leer historia económica y te lo dije, querida. Entonces, no, sí, o sea, o sea, la verdad reconozco que me pierdo porque nunca ha sido, pues, creo que nunca le entré a la mente en la lectura. Ujú. Y bueno, y tu planteamiento me parece interesante sobre, insisto, en recuperar este personaje y, y para ir con el título del propio seminario de que son los promotores del progreso. Y este creo que es un clarísimo ejemplo Ah, ok. de un promotor que está como en segunda fila y que además me parece súper injusto, ¿no? Esto de que Sí, utiliza, pues, o sea, me empezó a dar hasta coraje, decir, bueno, qué poca, ¿no? Qué poca, sí. porque es un hombre que además tiene una trayectoria que viene desde muy atrás, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tengo como varias preguntas, ¿no? Sí. Y ahorita en tu presentación dijiste, a ver, porque dices, primero, los anteriores, antes del Limantur, ¿tú crees que valoraban sus ideas, sus propuestas? Porque como que pareciera que antes él tenía un trabajo, un desarrollo y era reconocido, pero es hasta que llega el Limantur cuando realmente Ujú. el Limantur retoma sus ideas y las implementa, las echa a andar. Entonces mi pregunta es, ¿qué vio Limantur en él que los previos no lo tomaron en consideración? Y Ah, Limantur ok. era un zorro, o sea, era un zorro, Sí, sí. era más listo que el hambre, ¿verdad? Entonces, claro que valoró verdaderamente, valoró, lo valoró, pero al mismo tiempo lo desvaloró. No sé si lo estoy. Sí, Entonces, sí, 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 sí. Sí, entonces porque no le da el crédito. que no le dé Así. aquí. Pero dijiste una cosa que me llamó la atención, como dijiste, conocer es poder. Y entonces, no sé, yo le doy vueltas de que a lo mejor vio en Busto, digo, es un atrevimiento lo que voy a decir, pero a lo mejor vio en Busto, o sea, como que no quiso dejar crecer al enano, ¿verdad? Es decir, Ujú. probablemente consciente de los conocimientos que tenía este hombre, probablemente lo podrían llevar a adquirir más poder dentro de la propia secretaría Sí. y y bueno, por eso lo exilia y lo manda, o sea, no lo despide, ahí lo tiene y cada vez que lo necesita, ahí va y se lo pide, ¿no? Ujú. Pero no lo permite, no le permite permanecer en la secretaría. Probablemente pues, se me ocurre que podría ser que eso, que no quiere que crezca, que ve en él a lo mejor una, pues una especie como de amenaza, una cosa así, ¿no? Ajá. Pero igual es una tontería, pero porque sobre todo porque la propia prensa, porque es una nota que tú tomas de la prensa que dicen que se le reconoce por su aportación clara, inteligencia y excelente aptitud, o sea, que Sí. es que la prensa misma le da un reconocimiento que no le da su propio jefe, ¿no?
Ajá, exactamente. Entonces, ahí creo que valdría la pena como que, pues como que dijeras, bueno, hay un reconocimiento por una parte, pero al interior tú misma andan a pasar fríos a Chihuahua y calores a Sonora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que se me ocurre que es una idea que podría ser que interesante, si tú la juzgas así de, Sí. pues, pues de decir. Y luego me llama la atención cuando los dos puestos que tiene, primero en el 94 como visitador de aduanas marítimas y fronterizas y luego en el 96 como visitador de jefaturas de Hacienda, que Ujú, son, que son puestos de súper responsabilidad y que además te ponen en el blanco para que nadie te quiera. Porque, ujú, sí, porque es el que va a ver si los cacahuates están bien contados o no, y quién está claro. transando, y quién está bebiendo y gastando el dinero en fiestas o en las peleas de gallos o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que también yo recuperaría un poquito esa parte porque es que además lo mandan a un lugar en donde va a ser detestado y odiado. O sea, no solo lo exilia, Sí. sino que me da la impresión de que hay hasta maldad en el fondo. Es decir, te voy a mandar en donde nadie te va a hacer una fiesta. Nadie, o sea, ahí viene aquel y escondan los papeles porque van a salir todas las chuequeces que se están realizando, sobre todo, que no, las aduanas, ¿no? Sobre todo el tema de las aduanas y todo el tema de la importación, o sea, es buscar los desfalcos, como tú bien dices, los malos usos que se están haciendo, ¿no? Y yo tenía como algunas sugerencias, sobre todo en lo que es la introducción del Ok. trabajo. O sea, yo no me puedo meter en estas cosas como tan detalladas que tú conoces muy bien y que yo me siento totalmente incapaz de ver si lo de la ganadería y esto, no sé nada y lo confieso, ¿no? Pero sí creo que como una hipótesis central alrededor de la persona de Bustos, algo así como Ujú, que su permanencia a lo largo de largo aliento en la Secretaría de Hacienda es bueno, un poco un empleado que pudo hacerlo en virtud de sus cualidades, evidentemente, su eficiencia, su discreción, sí. honradez entre otros, porque si era el que estaba vigilando a los otros, pues era un hombre, pues supongo, un hombre honrado, entre otras muchas cualidades que seguramente tuvo, ¿no? Y elaborar esas propuestas en favor del proyecto porfirista en manos de Limantur. Entonces, yo creo que sería interesante hacer como una propuesta más redondita y que se retomen en las consideraciones finales que quedaron un poquito cortas, porque Sí, inclusive creo que te quedó un apartado ahí que dijiste, queda pendiente el debate de la sí. prensa de no sé qué cosa. Dije, no ha llegado y nada más como que puso algunas, pero seguramente cuando ya redondees el trabajo podrás retomar esa hipótesis que podrías redondear al principio. Creo Ujú, también que se merece resaltar de este perfil de personajes que han sido opacados, lo digo así como lo digo entre comillas, por las cabezas de la administración pública, que son realmente los que figuran como los promotores del progreso y la buena administración del régimen. En este caso, ujú, Mantur, sobre todo, que es cuando ya empieza a operar la Secretaría en números negros y cuánto no se dice, y la historiografía ha dicho, llega Limantur y parecía que tenía varita mágica, pues ya sabemos que detrás de ujú. esa varita, pues habían estados, insisto, entonces creo que sí valdría la pena como resaltar el perfil porque creo que es algo súper novedoso y que aporta muchísimo, ¿no? Y también yo retomaría ya también, yo creo que ya como reflexiones finales, hacer hincapié en el resultado de la instrumentación de las propuestas, sobre todo porque Limantur, como dices, como bien dijiste, las retoma, ¿no? Sí. Y bueno, en términos generales serían mis primeros comentarios, Ileana. Gracias, ¿eh? Ay, muchas gracias. Bueno, si gustan participo yo, si no hay alguien más.
Y Creo que después Eduardo había y levantado la después mano. y después de que Creo que la, participe Ileana y otra segunda ronda, ¿les parece? creo que Lalo había levantado la mano de primis. ¿Sí? Y yo ¿Está Lalo también por quisiera ahí? preguntar. Ah, muy bien. Entonces, eh, Lalo, Ok, gracias. sí, es que Gracias, no lo veo además. por alguna razón. Aquí estoy, si me escuchas, No, ¿verdad? no veo la mano, oye, no veo la mano. Ah, sí, sí la levanté. Bueno, Hasta abajo está chiquitita, chiquitita. Sí, bueno, aquí está mi mano. aquí está. Bueno, pues un gusto saludarlos a todos a través del seminario y desde luego también leer a Iliana, un trabajo igualmente a mí también me refresca mucho, Iliana, porque también luego andamos imbuidos en otros aspectos, a lo mejor más políticos, por ejemplo, y menos en el derrotero de la economía y sobre todo de la fiscalidad, que es muy, muy valiosa, muy importante para entonces. Bueno, entonces coincido en que también fue una lectura así muy, muy refrescante para mí y la voy hilvanando, digamos, con los elementos, ¿no? De inicio me llama la atención, desde luego, los comentarios introductorios, porque en efecto, pues es uno de los grandes problemas de la formación del Estado Nacional en el siglo XIX, los problemas, los desajustes que impiden el correcto desenvolvimiento de las estructuras económicas y sobre todo la recaudación fiscal, que en buena medida es uno de los grandes problemas del Estado, es decir, que impiden su desarrollo y hasta llegado el momento su modernización. Recientemente estuve participando en un texto sobre asuntos de repartimiento, las políticas de repartimiento en el siglo XIX, y de verdad constaté que en buena medida los gobiernos estatales sobre todo, están, digamos, siendo proclives a una serie de reformas en los ámbitos agrarios, pero en buena medida lo de recaudación fiscal, es decir, se requiere a todas luces la pequeña propiedad, porque necesitan engrosar, digamos, la base fiscal de todo el Estado, que desde luego está en ruinas, ¿no? Y se requiere desde luego. Entonces la parte fiscal me parece que es valiosísima. Veo desde luego que una de las partes cruciales para el gobierno federal es, por ejemplo, dado que el impuesto, digamos, de aduanas está decayendo propiamente desde la Constitución del 57, ya se está hablando de la supresión del cabalas, y viene la ley del timbre, digamos, que es la que va a sustituir en buena medida esa recaudación federal. Pero también había a nivel estatal que desde luego pues no siempre iban en concordancia con la federal, incluso me parece, y por ahí creo que lo leí en alguna parte del texto, que de verdad era un problema, es decir, no eran copartícipes los estados con la federación, o no siempre lo fueron, digamos, para eficientar sus propios modelos y entregarle a la federación lo que le correspondía, ¿no? Hay una serie de problemas incluso con el factor político, que es el que yo he trabajado, que son los problemas de la falta de ilustración de los agentes de gobierno. La falta de ilustración se refiere propiamente a que eran legos y que los funcionarios en sí pues no tenían a veces ni siquiera los elementos básicos. Y desde luego esto convertía a estos agentes de gobierno en no operativos, es decir, se fomentaba la discrecionalidad, la corrupción, desde luego, era terrible lo que pasaba a nivel local, ¿no? La falta verdaderamente de agentes, digamos, pues ya ni siquiera profesionales, sino ilustrados, como se solía decir en las memorias, ¿no? Tanto estatales como en las federales también. Se insiste mucho en esta situación. Bueno, llegado el caso, me vino a mi memoria una memoria de gobierno de 1877 de Manuel González, cuando viene a Michoacán como gobernador militar. Recién triunfa
la rebelión de Tuxtepec. Viene de Manuel González, primero pasa por Guanajuato y de ahí viene Michoacán. Su memoria de gobierno es excelente porque da un diagnóstico muy efectivo, muy bueno de lo que está pasando en el estado, porque además es una persona que viene con toda, digamos, la importancia de comandante militar, victorioso, en fin, enviado prácticamente por Porfirio Díaz, en fin, y su memoria de gobierno es excelente, ¿no? Da muchos datos de un diagnóstico, digamos, no diríamos tanto objetivo, si se le quiere decir, pero digamos libre de los prejuicios que pudieran haber en las memorias de los gobiernos locales. Y en esa memoria dice claramente que uno de los problemas que aquejan al Estado y a otros del país, dice, es los problemas de la recaudación fiscal. Y él pone como ejemplo de que los administradores de rentas, que son por distritos, es decir, en Michoacán, en ese momento habría quizás 14 distritos, entonces eventualmente 14 administradores de rentas que forman parte de la administración pública estatal. Ellos están en la nómina, pero no así las oficinas recaudadoras locales, que esas actúan no por comisión, es decir, le pasan al administrador de rentas pues sus cuentas de la recaudación. Y esas cuentas, se señala en la memoria de gobierno, eran totalmente inoperantes porque se quedaban los oficiales recaudadores locales hasta con un 80% de la recaudación. Era, dice, una situación terrible, es decir, de lo que recaudaban solamente le daban a la tesorería del Estado un 20% y se quedaban hasta con un 80%, lo dice así. Entonces, era terrible, muchísima corrupción. Entonces, de inicio me parece que es un problema central para poder entender el desarrollo del Estado mexicano hacia fines del siglo XIX, la economía y sobre todo los modelos fiscales. Y por ello me parece que estos personajes nos dan luz precisamente de cómo se puede ir avanzando para el entendimiento de todas estas reformas que tienden a la modernización de las estructuras, desde luego, en este caso económicas. Aquí mismo yo vería en el caso de Emiliano Bustos un personaje muy interesante porque en efecto, a mano derecha de Limantur, ni mucho menos, pero sí me parece que son de estos personajes que están ahí en un momento muy, muy valioso para poder implementar y ser partícipes de estos programas de reforma económica fiscal en su momento. Aprovecharía para preguntarle a Iliana dos cosas en concreto sobre Emiliano Bustos. Por ejemplo, si tienes pensado o si ya consultaste algún acervo local en el estado de Guanajuato, pues para poder entender un poco más sobre el personaje, sobre sus orígenes, me llama la atención, por ejemplo, la edad, no sé qué tan, digamos, contemporáneo fue con el mismo Limantur, por ejemplo, en fin, datos sobre sus inicios, digamos, en la administración pública y al mismo tiempo, si has pensado trabajar la parte, digamos, que atiende a su pertenencia aquí te lo tenía, a la Sociedad Mexicana de Geografía, porque esa puede ser una parte muy interesante, es decir, una parte, digamos, en donde se solía trabajar la parte quizá más individual, más científica de los personajes, donde solían además proyectarse sus mismos trabajos, en fin, era una red de sociabilidad muy importante la Sociedad Mexicana de Geografía Estadística. Entonces, el ser miembro quizás pudiera ser interesante que localices ahí quizás algún texto que él mismo haya escrito, que haya participado en la sociedad mexicana. Están las memorias de la sociedad mexicana, sí, que pueden consultar fácilmente para ver si él aparece por ahí como autor, en fin, qué tanto intentó promoverse a sí mismo también a través de estos trabajos en la sociedad. A mí me parece que esa parte sería muy valiosa si puedes indagar a partir de esta serie como de nexos o de redes que él pudo haber establecido en estos vínculos con Hacienda y con sus
diferentes, digamos, comisiones que desempeñó hacia fines, sobre todo hacia fines del siglo XIX. Bueno, y déjame ver qué otra idea te iba a comentar. Bueno, pues en este momento prácticamente sería eso. Gracias, Rosario. Gracias. Gracias, Eduardo. Laura. ¿Sí está por ahí, Laura? Ahora sí, ahora sí. Ah, bien, ¿no? Es que estaba cerrado el micrófono. Gracias, Rosario. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que el trabajo, más que el trabajo, el tema y lo que parece que está detrás de eso, me pareció muy interesante. Y pregunto, y digo lo que parece que está detrás es porque lo primero sería preguntar cuál es el objetivo del trabajo. A mí, con lo que dijo Marisa y con lo que se ha manifestado acá, me encantaría de verdad que formara parte de este seminario, obviamente, porque creo que es exacto como dijo Marisa, el tipo de personajes que andamos buscando para rescatarlos, ¿no? Entonces, por eso pregunto cuál es el objetivo, porque no sé si tú ya lo tenías pensado para otra cosa y en función de eso, pues su formato tendría que ser distinto, ¿no? Lo que yo vi al leer es como si hubieras hecho dos caminos, un poquito de bustos, pero más bien pareciera que lo interesante ahí es esta cuestión de la reorganización y de la necesidad de la reorganización de la parte administrativa. E incluso en esa forma en la que tú lo haces, mi sugerencia sería, si ya tiene un fin específico este trabajo, que tratarás de unificarlo, porque tú empiezas con bustos un poquito, dices como un resumen y cosas que él hizo, luego hablas de la necesidad de lo que había y luego dices lo que hizo Bustos. Y quizás valdría la pena ir al parejo, ¿no? Hablando de Bustos y en qué momento, si fue proponiendo cosas. El personaje me parece de verdad muy, muy interesante y creo que sí hay muchas dudas en torno a su figura, a su desempeño. Pero creo que valdría mucho la pena rescatarlo y de ahí nuevamente la pregunta, ¿cuál sería el objetivo del trabajo? Porque creo que tendrías que hacer, si no un énfasis en alguno de los dos puntos, más bien yo sugeriría como un equilibrio para mostrar la agencia del personaje y lo logrado por ese personaje, ¿no? Y una cosa que también me pareció muy interesante, que siento que complementaste o que diste otra, justo como la perspectiva que creo que haría falta en lo escrito, es que en tu parte escrita es como muy narrativa, pero toda esa parte tuya de la reflexión y de lo que significa eso, lo expresaste más ahora en la exposición que en el texto. Y creo que valdría la pena rescatarlo en el texto también, porque así la gente que lea, el lector, entiende pues la importancia del individuo y lo concreto de lo que hizo, ¿no? ¿Cómo va eso después, ¿no? Que no son cosas separadas. Yo veo a estos personajes justamente como personajes muy bien formados, con un proyecto, con una vocación, con un objetivo, y la agencia que logran tener es la que finalmente creo que vale la pena también rescatar, ¿no? Porque todo esto de las suspicacias y de los chismes que podríamos atribuirle a Limantur, que yo estoy de acuerdo, me parece una actitud nefasta, pero era un poco, o sea, Limantur tenía un control sobre las cosas y finalmente podría ser una sombra, en fin, lo que sea. Ahí lo que sí creo que valdría mucho la pena es rescatar la correspondencia con Romero, porque tú lo mencionas a Romero como el primero que está pensando en algunas de estas modificaciones que Bustos como que formula bien, ¿no? Como que logra sistematizar. Cuando Romero, según entendí, no se llevan a cabo por la situación que se vivía, pero con Limantur, que ya está todo como más organizadito y más estable, es factible llevarlas a cabo. Ahí lo que no sé es realmente, y para eso creo que valdría la pena consultar la correspondencia y ver
otras cosas así como más personales, es pues esta relación entre estos individuos, porque también Limantur tenía sus conflictos con Romero, ¿no? Y eran miembros de una misma agrupación, de un mismo, de una misma, como, sí, de un mismo grupo cercano, pero tenían posiciones distintas y peleaban por ellas. Y esa es una de las cosas que más me gustó de uno de los últimos libros de Paolo, justo cómo se ve que la gente, Díaz, Mariscal, Romero y Limantur, defienden las expresan y llegan a la argumentación con base en las leyes y la opinión pública y el prestigio y no sé qué más cosas, y se siguen rutas, ¿no? Entonces creo que sí vale la pena, pues sí, el chisme por un lado vale la pena siempre porque es muy rico, pero también ver un poco si estos se pueden encuadrar como en ciertas líneas ideológicas o posturas de cada uno de ellos, ¿no? Que aunque formaban un grupo, pues sí tenían sus diferencias. De verdad, creo que sí estoy de acuerdo con lo que te han dicho. Ver a este personaje abre unas perspectivas impresionantes porque ciertamente siempre uno piensa en Limantur, en Romero y en todo lo que hicieron, y no es que uno les quiera quitar la importancia, pero no hubieran logrado contado con gente como esta, ¿no? Entonces sí vale la pena rescatar a estos personajes, su agencia y sus propuestas y ubicarlas como en este contexto. De verdad, muchísimas gracias por participar, Ileana. Ojalá que sea esto un trabajo para el seminario. Bueno, ahí me quedo. Muchas gracias.